funde, se va a las reuniones ya con un plan concreto y con el nombre de renovación pueden cometerse verdaderos disparates. Sufre la doctrina. Y no es lo malo que sufra una doctrina así, en abstracto, pero es que en la vida de la Iglesia, cuando la doctrina sufre después también la acción pastoral y la vida de piedad. Está todo íntimamente trabado. De lo que creamos depende cómo hemos de orar. De lo que admitamos en nuestra fe cristiana, en la fe objetiva, el conjunto de verdades que profesamos, la fe subjetiva, la profesión actualizada y personalizada de la misma, depende la acción en el mundo. La acción con mis amigos, con los que mandan, con los que sirven, con los pobres, con los ricos, con la sociedad, con todo. Y hay quien quiere quemar etapas, porque cree que atropellando las barreras, según él, las barreras de una doctrina incomprensible, le va a ser más fácil una acción pastoral en el mundo. Se siente apóstol, y lo es en su intención generosa, pero es apóstol de un apostolado que él se fabrica. Y es Jesucristo el que nos dice: id y enseñad todo cuanto yo os he mandado. Nada más, nada menos. Es deber de la Iglesia predicar con fidelidad el mensaje de Cristo, desentrañarle, no falsearle, sacar de él todas las consecuencias a que nos lleva la luz del magisterio y la reflexión propia cuando se hace con humildad y con fe. Es un deber de la Iglesia sacar esas consecuencias, buscar las aplicaciones del Evangelio a la vida, pero no ir más allá de lo que Dios nos ha pedido, ni decir en nombre de Cristo mensajes revolucionarios. Jesucristo produce y viene produciendo en el corazón de los que creen en Él de verdad la mejor revolución, ya lo decía una de estas noches. Y en la medida en que hace santo a un hombre, este hombre comunica sangre nueva a la humanidad siempre. Aunque la humanidad para él no sea más que el hijo a quien tiene que educar, el amigo con quien trata, o la oficina en que trabaja. Pero dejadle, ese hombre no abarcará al mundo. Son muy pocos los que pueden tener una palabra que pronunciar capaz de resonar en el mundo entero. Por lo general, cada uno tenemos una parcela pequeña, y es ahí donde tenemos que trabajar. Y en la multiplicación del número de cristianos interiormente renovados es donde descansa la capacidad de renovar al mundo en nombre de un sentido cristiano de la vida. Pero para esto, fidelidad al magisterio. Fijaros cómo Juan 23, el olvidado Juan 23, en el discurso que pronunció el día en que se inauguraba el concilio, 11 de octubre de 1962, cómo precisaba estos pensamientos a que me refiero. Lo que principalmente atañe al concilio ecuménico es esto: que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz, no dice nueva. Tal doctrina comprende al hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, al cual como peregrino que es sobre la tierra, le enseña que debe aspirar hacia el cielo. Esto demuestra que se debe ordenar nuestra vida mortal, de modo que cumpliendo nuestros deberes de ciudadanos de la tierra y del cielo, consigamos el fin establecido por Dios. Lo cual quiere decir que todos los hombres, particularmente considerados o reunidos en sociedad, tienen el deber de tender sin tregua durante toda su vida
a conseguir los bienes celestiales y a usar, llevados de este solo fin, los bienes terrenos, sin que el empleo de los mismos comprometa la felicidad eterna. Ha dicho el Señor: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Esta palabra primero expresa la dirección hacia la que deben moverse nuestros pensamientos y nuestras fuerzas, pero que no han de olvidarse las otras palabras de este precepto del Señor: todo lo demás se os dará por añadidura. En realidad ha habido siempre en la Iglesia, y hay todavía, quienes, buscando con todas sus energías la práctica de la perfección evangélica, rinden una gran utilidad a la sociedad. De hecho, de sus ejemplos de vida constantemente practicados y de sus iniciativas de caridad adquiere vigor e incremento cuanto de más alto y más noble hay en la sociedad humana. Pero a fin de que esta doctrina alcance los múltiples campos de la actividad humana referentes al individuo, a la familia, a la sociedad, fijaros, es necesario ante todo que la Iglesia no se separe del patrimonio sagrado de la verdad recibida de los padres. La tradición apostólica. Es continuamente repetido, continuamente, pero continuamente expuesto a la tentación de olvidarlo. Por eso es mi deber insistir en este aspecto de la fidelidad al magisterio de la Iglesia, como actitud absolutamente necesaria. Tercero, señalo también como una obligación auténtica del cristiano hoy, la de esforzarse por comprender los anhelos de renovación que el concilio ha traído y que la Iglesia está proclamando. Sí, hay que esforzarse por esto. Del mismo modo que insisto en la fidelidad a la doctrina y en permanecer auténticos discípulos de Jesucristo, tengo que insistir también en que no es evangélico el movilismo inerte, el confundir la tradición apostólica con costumbres rutinarias, el mantenernos anclados y detenidos en una piedad personalista, de grupo más amplio o más pequeño, el vivir de la nostalgia, el invocar sencillamente las glorias pasadas. No, esto no es bueno tampoco. Cuando uno adopta esta actitud corre el peligro de no comprender el sentido más íntimo y profundo de lo que significó la renovación del concilio y lo que la Iglesia nos está pidiendo. Pero ¿no veis que la Iglesia es misionera por esencia? Si lo es, tiene que predicar el Evangelio y tiene que buscar al mundo. Y cuando el mundo se aparta de ella, la Iglesia tiene que abrir caminos en búsqueda del mundo. Y tiene que detenerse a pensar: ¿cómo puedo yo hacer que escuche mi palabra a este mundo moderno, hoy, que tiene esencialmente los mismos problemas que el hombre de siempre? Pero, por especiales circunstancias, estos problemas producen hoy una particular presión en la mentalidad del hombre, en los atractivos que ejerce, en la comunicación de unos con otros. Antaño, hace 100 años, 2, 3 siglos, se producía un acontecimiento en cualquier lugar de Europa y tardábamos meses y aún años en poder enterarnos de él. Pero hoy una noticia que se produzca en Madrid, en Barcelona, en Toledo, al poco rato puede conocerse en Nueva York y en París. Hay una intercomunicación tan fuerte hoy. Vivimos los hombres tan dueños, al parecer, de nuestro destino, tan esclavos de las interferencias con que este destino va labrándose, que estamos sometidos a influjos mucho más fuertes que antes,
en relación con la posibilidad de pensar por nosotros mismos. Somos hombres, los hombres de hoy, desconocedores del silencio. Ya no tenemos la posibilidad que antes de encerrarnos en nuestro interior. Estamos continuamente azotados por las imágenes de la televisión, de la prensa, de la noticia de hoy, del congreso de mañana, de lo que dice este grupo de científicos, del manifiesto de aquellos artistas, de la última moda filosófica. Todo esto está zarandeando al hombre constantemente y le hace disperso, roto, dividido, pobre. Es un ser pobre hoy, en medio de sus múltiples riquezas. Y la Iglesia se encuentra con este hombre y con este mundo, el de la civilización técnica, que parece que es simplemente para ayudarnos y muchas veces nos ahoga y nos sofoca. Sin darnos cuenta vamos convirtiéndonos en esclavos dentro de esta rueda gigantesca en que nos hace mover el mundo de hoy. Ya no valen muchas veces los métodos antiguos ni las formas de predicar el mensaje. Y la Iglesia se detiene en sí misma y dice: ¿qué puedo hacer por este hombre de hoy, por este mundo? Y recapacita y trata de presentar su liturgia en una lengua más accesible, que la entiendan mejor, para que puedan gustar sus secretas bellezas. Sus sacramentos, siempre, como siempre, pero más explicados, más participados, más accesibles, con el fin de que lo estimen todos los fieles católicos como algo suyo, no simplemente como algo sagrado que está administrando ahí misteriosamente un sacerdote que parece el mago de unos ritos sagrados. No es que la Iglesia cambie la sustancia de los sacramentos, pero trata de presentarlo mejor, más al vivo. Ay de nosotros los que tenemos que hacer esto de presentarlo si no somos fieles y por un exceso de condescendencia con el hombre falseamos el contenido sustancial del sacramento. Pero si esto ocurre, ya no es la Iglesia, ya no es la renovación conciliar la responsable, será la ligereza, la ignorancia, el atrevimiento de tal o cual persona, pero que no se eche la culpa a esta renovación conciliar hermosa que la Iglesia ha querido. Lo mismo por lo que se refiere al diálogo con aquellos que llamamos hermanos separados. Yo estaba en Roma cuando vino a Atenágoras a visitar al Santo Padre y pude asistir a aquel momento emocionante en que al entrar en la Basílica del Vaticano, Pablo VI descendió de su trono. Eran los días del primer sínodo al que yo había asistido después del concilio, invitado por el Papa Pablo VI. Era en aquel momento, digo, de profunda emoción en todos cuantos estábamos aquí. Desde hacía siglos entraba en aquella Roma, centro de la catolicidad, un representante del Oriente, de la ortodoxia. Pablo VI descendió, digo, de su trono. Se colocó en un humilde sillón, igual a otro que tenía a su derecha, para recibir no a un huésped extraño, sino a un hermano. Cuando llegó el patriarca Atenágoras, después de pasar por entre los padres sinodales y la muchedumbre que se había congregado, y subió aquellos escalones, cuando llegó, digo, al lugar en que se encontraba Pablo VI, el abrazo en que los dos se fundieron nos hizo sentir a cuantos estábamos allí más vivamente el misterio de la Iglesia que cualquier otro discurso. ¿Por qué la separación? ¿Por qué siglos de separación? ¿Por qué si amamos a Cristo no tenemos que esforzarnos para dar pasos unos y otros en ese encuentro que nos lleve a ponernos de rodillas, unidos el corazón y las manos ante el mismo Cristo a quien adoramos y ante los mismos sacramentos? Digo lo mismo proporcionalmente hablando en relación con los protestantes, en sus diversos grupos. Son también hermanos nuestros que creen en Jesús,
La Iglesia tiene que hacer un esfuerzo de renovación. ¿Para qué? Para eliminar adherencias extrañas que no sirven para hacer más vivo el dogma, para facilitar la comprensión y humillarnos también nosotros los católicos, no por nuestra doctrina, pero sí por nuestras actitudes muchas veces, porque ahí han intervenido también las pasiones de los hombres, y tratar de que estas pasiones se purifiquen no se opone a la verdad, por el contrario, es una exigencia del Evangelio. Hay que pensar, digo, en este mundo moderno con todos sus problemas religiosos, culturales, y amarle además, porque es nuestro mundo, es nuestra morada, somos hijos de este mundo y le amamos como nuestros antepasados amaron el suyo. Muchas veces solo hacemos balance de las desgracias que aparecen y de los fallos morales o sociales que se dan. Solamente las guerras, las revoluciones, el desorden moral, las drogas, los matrimonios deshechos, la sexualidad desbordada. Pero hay algo más que todo esto. Hay muchas familias honradas. Hay millones de hombres y mujeres que creen en Dios y le adoran, en el mundo católico, en el mundo musulmán, en las religiones del Oriente. Y estos hombres desconocidos para mí, de rostro enigmático, con un lenguaje incomprensible, que sufren en la India, en el Pakistán, donde quiera que estén. Esos hombres y mujeres que parecen las víctimas de todas las dolencias, adoran al Dios dentro de su corazón y pertenecen a este mundo nuestro y están cada vez más cercanos a nosotros. Esto es una ventaja de nuestro mundo de hoy y no hay por qué ir tan lejos. La cultura se extiende, cada día nos conocemos más, van nivelándose las clases sociales, se distribuyen mejor las riquezas, aunque queda mucho por hacer en este campo. Todo esto es bueno, porque pertenece al orden justo de la creación. Se facilita también el escuchar la palabra de Dios. Este mundo de la técnica asombrosa no solamente nos puede hacer sufrir con las exigencias a que nos vemos sometidos en la gran ciudad y aún en la ciudad pequeña. No es solo el alarde de los viajes espaciales, cuyas utilidades prácticas aún no hemos empezado a experimentar. Pero no olvidemos que dentro de ese alarde puede aparecer en aquel viaje, no sé si fue el segundo, que hicieron los norteamericanos, coincidente con los días de Navidad, el mensaje en que aquel astronauta enviaba a la Tierra desde esos espacios casi infinitos, leyendo las palabras del Génesis. Es un mundo hermoso a pesar de todo. Tenemos que amarle y tenemos que aportar lo bueno que cada uno tengamos como hombres, amantes de la humanidad, y como cristianos, discípulos de Jesucristo. Nada más, hijos. Me haría interminable hablando de esto. Repito, tiempo habrá para seguir. Renovación conciliar, sí. Fidelidad a la doctrina, inalterable. Deseo de trabajar por el mundo, en nuestro afán apostólico de sacerdotes y de seglares, con toda decisión. 3 amores deben acompañarnos. Amor a Cristo, amor a la Eucaristía, amor a la Virgen Santísima. Amor a Cristo, leyendo su Evangelio, adorándole, diciéndole muchas veces que le confesamos nuestro Dios y Señor nuestro, postrándonos ante Él en su riquísimo misterio, viviendo de su vida. Es Jesús, el mismo Jesús, quien nos la ofrece. Yo soy la verdadera vida y mi Padre es el labrador.
Todo sarmiento que en mí no lleva fruto, le cortarán, y a todo aquel que diere fruto, le podarán para que dé más. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la doctrina que os he predicado. Permaneced en mí, que yo permaneceré en vosotros. Jesucristo, ideal supremo de la vida de un cristiano. No dejéis el santo evangelio, que no se os caiga de vuestras manos, cristianos viejos, católicos, hijos de esta ciudad de Toledo. Vivid el evangelio, leedlo mucho, procurad sentir dentro de vosotros un profundo amor a Jesucristo. Y además, porque vivimos ya dentro de la expresión dogmática de la Iglesia, con esa circulación sacramental de los dones de la gracia, tal como Jesús la ha establecido, sacramento de la Eucaristía, es el mismo Señor, es Jesús, es su vida, pero es bajo esa forma, tal como Él ha querido dárselos, en el sacrificio de la misa y en el sacramento de la unidad que alimenta nuestras almas. Hablo a una ciudad que tiene no solo la gloria pasada, sino también la permanencia actual de una procesión eucarística famosa en todo el mundo. Viviremos esa procesión, rendiremos culto al Señor en la Sagrada Eucaristía, pero eso exige mucho. Hay que vivir diariamente esa procesión eucarística en el fervor de nuestro corazón, en la misa, en la recepción de la Sagrada Comunión, en la visita a Jesucristo sacramentado. Y por último, la Virgen María, la Santísima Virgen María, con la cual hemos de encontrarnos también estos próximos días de la Semana Santa, acompañando en silencio a su Hijo, el mismo silencio con que sigue el camino de la Iglesia. Ella es madre de la Iglesia, es madre nuestra, está ahí, puesta por Dios. Nos la ha dado el mismo Jesucristo como madre de todos nosotros. La veneramos, la amamos, nos encomendamos a ella, seguros de encontrar su protección santa. Escuchad estas palabras precisamente escritas por San Ildefonso de Toledo. Ahora me llego a ti, la única Virgen y Madre de Dios, caigo de rodillas ante ti, la sola obra de la encarnación de mi Dios. Me humillo ante ti, la sola hallada Madre de mi Señor. Te suplico, la sola hallada esclava de tu Hijo, que logres que sean borrados mis pecados. Que hagas que yo ame la gloria de tu virginidad, que me encuentres la magnitud de la dulzura de tu Hijo, que me concedas hallar y defender la sinceridad de la fe en tu Hijo, que me otorgues también consagrarme a Dios y a ti, ser esclavo de tu Hijo y tuyo, y servir a tu Señor y a ti. A Él como a mi Hacedor, a ti como Madre de nuestro Hacedor, a Él como Señor de las virtudes, a ti como esclava del Señor de todas las cosas, a Él como a Dios, a ti como a Madre de Dios, a Él como a mi Redentor, a ti como a obra de mi redención, porque lo que ha obrado en mi redención lo ha formado en la verdad de tu persona. El que fue hecho mi Redentor fue hijo tuyo. El que fue precio de mi rescate tomó carne de tu carne. De aquel por quien sanó mis heridas, sacó de tu carne un cuerpo mortal
con el cual suprimirá tu muerte. Sacó un cuerpo mortal de tu cuerpo mortal, con el cual borrará mis pecados que cargó sobre sí. Tomó de ti un cuerpo sin pecado, tomó de la verdad de tu humilde cuerpo mi naturaleza, que él mismo colocó en la gloria de la mansión celestial sobre los ángeles como mi predecesora a tu reino. Por esto yo soy tu siervo, porque mi Señor es tu Hijo. Por eso tú eres mi señora, porque eres esclava de mi Señor. Por esto yo soy esclavo de la esclava de mi Señor, porque tú, mi señora, has sido hecha madre de mi Señor. Por esto yo he sido hecho esclavo, porque tú has sido hecha madre de mi Hacedor. ¿Qué es esto? ¿Puro lirismo religioso? Es teología evangélica, es reflexión doctrinal, es piedad de un corazón enamorado de Dios y de su madre. Y esto tiene vida hoy, igual que en el siglo en que escribía San Ildefonso. Mañana os espero aquí, hijos, para celebrar la Santa Misa. Y os espero en la próxima Semana Santa. El martes, en ese Vía Crucis que se ha organizado, para recorrer las estaciones con humildad y con amor ante el misterio de la cruz. Y después, a los que podáis, os espero también en la catedral, durante los oficios litúrgicos de esos días santos. Procuraremos que durante los oficios no haya visita turística. La catedral es un templo antes que un museo. Es necesario que se viva la piedad en ese templo maravilloso, que el pueblo se reúna para rezar, para adorar y para cantar a Dios nuestro Señor, con lágrimas de penitencia el Viernes Santo, con la alegría de la resurrección en la mañana del domingo, y antes el jueves, para celebrar el misterio de la Eucaristía y del amor fraterno. Sed religiosos, mantened el sentido católico de la vida, llenos de robustez y de fidelidad a nuestros dogmas y a nuestras tradiciones santas. A la vez, amad el futuro, un futuro que hay que construir entre todos, sin abdicar en ningún momento de nuestra piedad y de nuestra fe. Ocasiones nuevas habrá para encontrarnos. Ojalá pueda yo algún día, una vez que ya se regularice aquí mi vida y la normalidad de mis actuaciones, bien lo desearía, poder, por ejemplo, todos los sábados del año, invitar al pueblo de Toledo por la tarde en la catedral, para reunirnos allí, a hablar, a meditar, a rezar, a cantar a la Santísima Virgen del Sagrario, para que ella siga llevándonos por los caminos de la tierra, en unión con su Hijo, hacia el cielo, en que éste nos